donde las voces de los pueblos se empoderan para la construcción de una sociedad más justa. Está inspirado en la participación horizontal y democrática de las distintas voces de nuestros pueblos como la manera más justa, inclusiva, representativa de construir sociedades modernas. Es la participación ciudadana y colaborativa en el ejercicio responsable por compartir conocimiento, experiencia y opiniones. Las voces de la calle son las que construyen los pueblos a través de los tiempos, y en esta multiplataforma, los dueños y las dueñas de las voces pasan de estar sentados en las butacas como simples espectadores a ser actores en el escenario. La visión colaborativa de esta nueva propuesta está representada por los productores de los programas en vivo, que desde sus áreas de conocimiento producen y conducen por y para los públicos, no importa desde dónde lo realicen. Esa visión también es representada por periodistas, que ejerciendo el periodismo de soluciones y colaborativo, generan resultados informativos mancomunados sobre las mismas realidades que compartimos, indistintamente de los territorios y de las fronteras, con las soluciones a los problemas que analizan. La propuesta de Voces por Media Calle es una visión integral de la realidad de nuestros pueblos, donde no existen las fronteras, sino que existen las mismas necesidades, las mismas preocupaciones, las mismas exclusiones, las mismas brechas, las mismas dificultades, las mismas luchas y los mismos retos. Por eso solo juntos, comunicando unidos, sin importar dónde estemos, podremos alcanzar el sueño de tener un mundo justo, equitativo y solidario. Así que nos complace mucho compartir con ustedes una misión que busca crear y difundir en multiplataformas productos de comunicación globales y periodísticos, colaborativos y de soluciones, con contenido social, inclusivo, innovador y de servicio que permita mejorar la calidad de vida de la población birnauta, porque pretendemos ser un canal moderno, digital, global, con contenido de soluciones y colaborativo orientado a la información y a la formación de la audiencia, dirigido al desarrollo social del individuo y de la sociedad. Por eso hoy, Voces por Media Calle no solo celebra su primer aniversario, sino también la presencia de una gran cantidad de programas que muy rápidamente quiero mencionar. Fuera del Cajón con Kenia Salas, Contravía con Thais Aguilar, Un Café con Odette Fonseca, La Mejenga con Cristian Segura, En Mi Trabajo con Diego Quirós, El Mundo a las 7 con Jorge Rodríguez, Economía Segura con Olman Segura, ABC Familiar con Lucía Camacho, Laura Chavarría y Patricia Díaz, Música Activa con Antonio Alvarado, A la Historia por Media Calle con don Vladimir de la Cruz, Luz y Vida, Un Tiempo de Bienestar con Katy Espinosa, Ser y Parecer con Irene Jara Ocampo, GPS Mundial con Daniel López, programa de Mar Valverde sobre las redes sociales, La Conexión Positiva con Patricia Taborda, Canas y Ganas con Óscar Alfaro y Alejandra Peña, De Corazón a Corazón con Patricia Rivera, Fuerza Interior con Mirna Calderón, Efecto Mariposa con Yesenia Durán, Aula Abierta con Yolanda Trejos, Mente Amiga con Macri Barrera y Marvin Cubero, El Derecho en sus Manos con Álvaro Sánchez y Alexa Narváez, Turisteando por Tiquicia con Giselle Cibaja, Fuera del Cajón con Kenia Salas, Soñemos un día a la vez con Erika Alfaro y Giselle Solano, Tiro de Tres con Franco Nacarato y Brayton Campos, Ciudad Política con Valeria Vargas, Comic Factor con Johansson Montero y Malcolm Arias, Ticos por el Mundo y El Viajero Musical con Pablo Herrera, Diego Cabezas y Jason Aguilar son los programas que usted podrá disfrutar en el canal digital de Voces por Media Calle. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de este esfuerzo y damos así inicio al panel que va a estar dividido en dos segmentos, con 3 participantes cada segmento, en donde las personas expositoras dispondrán de 10 minutos cada una para hacernos su presentación. Al final de ambos segmentos, don Vladimir de la Cruz hará una síntesis para lo que dispondrá de 15 minutos. Vamos a iniciar entonces y para eso quiero presentarles
a nuestra primera panelista de la noche, no sin antes volverles a agradecer por su compañía y su apoyo. En primer lugar, quiero pedirle que nos acompañe a la ingeniera Patricia Rivera Figueroa, quien nos va a hablar sobre Sin dejar atrás a nadie. La ingeniera Rivera Figueroa, máster en Administración de Negocios, es la gerente de Gestión Integral Consultores Multidisciplinarios de la Red Internacional de Protección de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y es realmente un gusto poder tener esta noche con nosotras y nosotros a Patricia. Así que, bienvenida Patricia, buenas noches y adelante, por favor. Muy buenas noches, muchísimas gracias y primero que todo un feliz aniversario para Voces por Media Calle y desearles los mejores deseos. Bueno, como comentamos en un inicio, como decía Jorge, ¿cuál es ese enfoque que vamos a tener después de la pandemia? Decimos después de la pandemia porque todo tiene que terminar, pero sí es importante que tomemos en cuenta que no volvemos a la misma realidad, es completamente diferente. Y este tema, sin dejar a nadie atrás, que se fundamenta en el eslogan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, justamente con lo que se presentaba, es lo que reúne lo que es Voces por Media Calle. Lograr y tener esa equidad, ese equilibrio entre la economía, el ambiente, la sociedad, sin dejar a nadie atrás, porque todos tienen su voz, todos tienen que dar a conocer y poder así interrelacionarnos y hacer efectos sinérgicos. Con respecto a lo de los ODS, podemos decir, pero esto es nuevo, esto es viejo, ¿qué es lo que pasa? En realidad, nosotros tenemos que ver que desde 1992, con la cumbre en Río, ya se hablaba de un desarrollo sostenible, donde decía que no se comprometieran los recursos de las futuras generaciones. Posteriormente de ello, tenemos que viene todo lo que va a englobar los objetivos de desarrollo del milenio, que al ver las comunidades que estamos teniendo problemas de tanta hambre, de problemas de educación, entonces, ¿qué es lo que se van a dar? Unas agendas para que se puedan tener esos objetivos y ayudar. Pero existen dos grandes eventos que se nos van a dar justamente en el 2015 y que van a hacer más rico todo lo de los objetivos de desarrollo sostenible, que comienza a virar de objetivos del milenio en el 2015, objetivos de desarrollo sostenible, con dos grandes puntos importantes. ¿Cuáles son esos? Uno es el Acuerdo de París, aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático, que es el COP21, y también tenemos nosotros el Marco de Sendai, que es la reducción del riesgo de desastres, que es firmado en Japón. Estos acuerdos, conjuntamente con ya los objetivos que se tenían, tienen normas comunes y metas viables para reducir las emisiones de carbono, gestionar los riesgos de cambio climático y los desastres y reconstruir después de la crisis. Aquí hay algo importante que les quiero comentar. Hay un lema que se da mucho, no recuerdo el autor, que dice que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlos. Vean que nosotros desde el 92, desde cuando se dio la cumbre en Río, veníamos que ya teníamos que tener un desarrollo sostenible, teníamos que pensar en las generaciones futuras, que estábamos haciendo un impacto al ambiente que era completamente nocivo. Y comenzamos a ver qué pasan los años y se van generando las mismas cosas. Si nosotros volvemos a hacer lo mismo de siempre, vamos a tener los mismos resultados. Justamente ahora, con esta agenda que es a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está dando las directrices para poder salir adelante sin dejar a nadie atrás. Claro, la pandemia cambió completamente el panorama. ¿Por qué? Porque comenzó a verse una serie de factores que no se tenían considerados. Pero vean qué interesante. Aquí, cuando yo les hablaba de lo que era la parte del Sendai, ellos cambiaron de lo que era el protocolo del yodo con el de Sendai, donde se pasa de gestión de desastres a gestión del riesgo.
Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que hay que hacer un cambio, un chip, un cambio de mentalidad. Antes pensamos en el desastre, en resolver lo que ya teníamos ahí, pero ahora tenemos que ir al riesgo, un análisis de riesgo. Por eso existen los sistemas de gestión ahora, las normas de la ISO. Y esto fue uno de los factores que ayudó a muchas empresas que en realidad hicieron su matriz de riesgo, porque el Banco Mundial ya lo había establecido desde hace 5 años, que entre los riesgos que teníamos estaba justamente la pandemia, los problemas respiratorios y otros factores. Entonces, vean qué interesante también que nosotros, si no nos enfocamos en lo que ha pasado, la historia, los datos, podemos caer en lo mismo. Y además tenemos que hacer esos giros cada cierto tiempo. Pasamos de una gestión de desastres, ahora vamos a una gestión del riesgo. Entonces mapeamos los riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Justamente eso, la gente si se enferma, los problemas de la alimentación. Pero en este momento lo que nos interesa es justamente tener ese equilibrio entre el ambiente, la economía y la sociedad. Los objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes pueden ver ahí, se pueden englobar en 4 grandes factores. La parte social, que tiene que ver con la alimentación, hambre cero, la salud, educación, igualdad. Luego está la parte de economía y desarrollo, que es cómo vamos a hacerlo, con un trabajo y un crecimiento económico, sin comprometer nuestros recursos. Luego la industria, la innovación, lo que es la producción, y aquí es interesante porque entran 2 factores interesantes, que es que tenemos que tener herramientas como es la tecnología, ir hacia lo que son ciudades inteligentes, ir a ese salto tecnológico, pero es una herramienta. La tecnología es una herramienta y dentro de esa base para poder salir de estos problemas o crisis es a través de la innovación y la creatividad. Las acciones políticas forman y tienen un papel preponderante. ¿Por qué? Porque si no hay ¿en el basurero o en la pila? Tenemos problemas en la toma de decisiones. Y luego lo que son los recursos ambientales que debemos proteger, todo lo que es saneamiento de agua, la energía, acción por el clima, la vida submarina y la interrelación. Aquí lo más importante, ya para ir enfocando en soluciones, es que tenemos que ver un ecosistema integral. Los objetivos de desarrollo sostenible no es que yo lo voy a hacer solo en el hambre, solo el cambio climático, no, entre ellos se interrelacionan. Si yo comienzo a trabajar en uno de ellos, tiene efecto sinérgico en los otros. Para ello, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es desarrollar un liderazgo y una cultura organizacional, tener una planificación estratégica para ese desarrollo sostenible, que haya presupuestos y las alianzas juegan un papel fundamental. Hoy por hoy, hace 15 días, la Unión Europea comenzó a llevar cómo van a resolver ellos todo esto de la pandemia y generaron el plan Next Generation EU, que es cómo ellos van a poder dar esa vuelta para poder sobrevivir y tener una Europa más ecológica, digital y resiliente. Y hacia eso vamos porque hasta la ministra Garrido de Costa Rica estuvo presente, donde también decía que esto era muy importante porque el nivel de Costa Rica era hacia una recuperación verde y digital. Nosotros hablamos más de ciudades verdes que de ciudades inteligentes, pero dentro de las ciudades inteligentes para llegar a ello están todos los ODS y están justamente todo lo que es la educación inteligente, donde la educación ya no es como antes, está obsoleta. Entran diferentes paradigmas, tenemos que existen las competencias de los ODS, tenemos lo que es la educación para la paz, la educación sobre los ODS. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se quiere? Ese cambio de paradigma, tenemos, como decir, las reglas, esos ODS, la Agenda 2030, que aquí en Costa Rica lo está liderando el Mideplan, porque son reportes que lo hacemos a nivel de Naciones Unidas y que cada una de las diferentes áreas del país tiene que contribuir.
Si queremos salir de esto, necesitamos que exista una solidaridad y compartir entre el gobierno, la academia, la empresa privada y la sociedad civil. Por eso, como lo que decían al principio, lo que hace Voces por Media Calle es justamente entregar esto y ir hacia dónde, hacia algo sostenible, algo verde, donde la educación se va a basar en las competencias nuevas de los ODS, donde vamos a ser más críticos y donde vamos a tener nosotros una forma de pensar diferente con esta virtualidad y asumiendo las responsabilidades. Casos interesantes como esto, que lo podemos ver, que se nos da a nivel de Costa Rica. Tenemos a través del IFAN, que ha generado una serie de apoyos con los ODS por medio de las municipalidades, se tienen plataformas, se comparten buenas prácticas y estos serían las formas en que podemos resolver. Entonces, como conclusión tenemos que en realidad lo que es para nosotros el sistema de desarrollo sostenible es nuestra herramienta que tiene objetivos, metas, indicadores sobre los cuales yo tengo que trabajar por un mundo sostenible, donde hay una interrelación entre todos, donde las alianzas, el 17 es fundamental, pero sobre eso va a estar esa educación de calidad que les llegue a todos, porque no podemos dejar a nadie atrás. Adultos mayores, los niños, las mujeres, cada uno de los factores que los compañeros van a seguir hablando son parte para lograr y optimizar cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que si queremos ser conscientes, ya vimos lo que venía pasando tiempos atrás con todo lo que nos venían dando y no hicimos caso. Están los objetivos de desarrollo sostenible, sigamos, es un compromiso de las naciones con estos objetivos y la implementación de la Agenda 2030 es crucial para orientar a nuestra recuperación, fortalecer la resiliencia y preparar al mundo para futuras crisis. Muchísimas gracias y les deseo una excelente noche. Muchas gracias a la ingeniera Patricia Rivera y me complace ahora invitar a que nos acompañe como siguiente panelista a Thais Aguilar. Ella es periodista, editora de género, fotógrafa y administradora de redes sociales. Thais nos va a presentar el tema Realidad de las mujeres en América Latina según la CEPAL. Bienvenida y muy buenas noches, Thais. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a este panel y me sumo a las felicitaciones por este primer año de aniversario de Voces por Media Calle, plataforma a la que me uní en febrero de este año con mi programa Contravía y que especializado y enfocado mucho en temas de género y también en otro tipo de temas relacionados con el periodismo y la comunicación. Y ya que Patricia estaba hablando de las ODS, pues yo me voy a referir al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es el que impulsa la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Porque definitivamente la pandemia nos ha marcado a todas las personas en todos los países y la realidad de las mujeres se ha puesto mucho más en evidencia y realmente es una situación realmente muy grave en lo que estamos viviendo las mujeres a nivel global y especialmente en América Latina, que es el foco que me interesa. Las grandes organizaciones como la Comisión Económica para América Latina, ONU Mujeres, la Secretaría Iberoamericana y muchos organismos intergubernamentales e internacionales están sumamente preocupados por los efectos de la pandemia sobre las mujeres y lo que ha puesto en evidencia, especialmente todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados. Esta pandemia ha puesto en evidencia que prácticamente el mundo y nuestras sociedades capitalistas se sostienen en el trabajo no remunerado, no pagado, no reconocido que hacemos las mujeres en el cuidado, en la atención de las labores domésticas, en el cuidado de personas, de mascotas, de personas enfermas, de personas menores de edad, de personas adultas mayores. Entonces, ¿qué es lo que refleja esta realidad en este momento de América Latina?
que las mujeres fuimos las que más perdimos empleos y al mismo tiempo hemos sido las que hemos estado en la primera línea de los cuidados de las personas, de la sociedad, etcétera, sin ingresos, además, con una sobrecarga de cuidados sumamente dramática. Los datos de CEPAL, dados a conocer por la directora de CEPAL, Alicia Bárcenas, muy recientemente, hace aproximadamente 3 meses, indicaba que de los 209 millones de personas pobres en la región que han contabilizado a partir de la pandemia, del incremento que se ha dado, 118 millones son mujeres. Las mujeres somos las que tenemos más bajos ingresos y carecemos de una muy baja autonomía económica. El 57% de las latinoamericanas trabajan en sectores de alto riesgo de desempleo, especialmente en el área de la informalidad y de los bajos ingresos. Y eso está sumamente relacionado con los índices de escolaridad y el acceso también a la escolaridad y a la educación. El empleo informal a nivel de Latinoamérica alcanzó en la región un 54%. Y en México y Centroamérica es del 58%. Entonces, esos datos nos permiten ver cómo, de dónde viene ese incremento y cómo la región centroamericana o mesoamericana es de las que evidencia muchísima más afectación con respecto al empleo informal y a la dificultad de acceso a los recursos, especialmente en estas condiciones dramáticas. El índice de pobreza, como vemos, es mayoritariamente femenino. Y hay una sobrerepresentación de las mujeres en los sectores de baja calificación y un aumento enorme en la carga de cuidados no remunerados. Entonces estamos sosteniendo las sociedades a través de nuestros procesos de cuidado, de lo que conocemos como la segunda o tercera jornada laboral. Y por otro lado, estamos quedándonos sin acceso al empleo. Eso es sumamente dramático para todas nuestras sociedades. Y creo que eso también lo hemos visto con los datos de desempleo que hay en Costa Rica, especialmente con las mujeres, tanto mujeres de cierto nivel de educación como mujeres con menores recursos educativos. Persiste todavía la violencia en los hogares, en las redes, en el ciberespacio, y no tener ingresos le genera digamos, no tener acceso a Internet hace que las mujeres todavía veamos con más dificultad la posibilidad de entrar al mercado laboral en nuestros países. Y se calcula que el 39% de las mujeres en 11 países de la región no tienen acceso ni a Internet, y por lo tanto, si ellas no lo tienen tampoco sus hijos. Y creo que esto también lo supimos y lo vimos en la dramática, digamos, situación que vivimos en Costa Rica con respecto al acceso a la educación a través de las plataformas, especialmente la educación pública. Otro dato muy, muy preocupante es que tanto CEPAL como ONU Mujeres y como los organismos señalados anteriormente indican que hay una década perdida prácticamente en lo que se llama en materia del Producto Interno Bruto en América Latina, y se calcula que hemos entrado en 20 años de rezago con respecto a la pobreza extrema y a la pobreza en general. Y también se habla de prácticamente una década perdida con respecto al avance de la igualdad de las mujeres, igualdad al acceso al empleo, igualdad al acceso a tener un empleo igual, remunerado en iguales condiciones que la tienen los hombres. Entonces vemos que son muchos las situaciones que estamos viviendo las mujeres a nivel, no solo en Costa Rica, sino a nivel global. Y aquí me he centrado mucho en nivel regional. El índice de desigualdad, el índice de Gini, según la CEPAL, aumentó en un 4.9, lo que demuestra que hay una gran profundización y desencanto social, una gran profundización de la inequidad en nuestros países, y no somos una excepción. Según la CEPAL, la región de América Latina se recuperaría prácticamente hasta el 2024.
y estamos en el 2021. Estamos preparándonos para entrar al 2022. Entonces, eso indica que más o menos creceríamos aproximadamente un 4.2 a nivel regional, ¿verdad? Eso varía mucho de un país a otro, dependiendo de las condiciones en las que estemos y demás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que proponen estos organismos y qué es lo que proponen estos organismos que lideran el desarrollo y que están sumamente preocupados por esa afectación tan profunda que está sufriendo prácticamente el 50% de la población, que somos las mujeres? Entonces, lo que propone CEPAL en este caso es, primero, priorizar la salud, la producción y la distribución colectiva de la vacuna. Eso es fundamental para poder estabilizar economías, poder abrir mercados, poder permitir a la gente volver a alcanzar niveles de producción óptimos. 2 minutos. Muchas gracias. Extender los ingresos de emergencia también propone CEPAL, ofrecerlo por 12 meses más equivalentes, especialmente en lo que es en la línea de extrema pobreza. Ampliar los plazos y periodos de gracia para las MIPYMES, especialmente las pequeñas empresas y las medianas empresas. También se habla de una canasta digital, de dotar de una laptop o una tablet y una conexión de bajo costo a todo ese sector de población, a ese 39% de población en extrema pobreza que prácticamente no tiene acceso. También se procura la solidaridad internacional para aliviar la deuda tanto en el Caribe como en toda América Latina a través de pagos en intereses y de una serie de iniciativas que no me voy a extender acá, no es mi especialidad, pero sí quiero nombrarlas por encima. Y también haciendo planes de recuperación basados en la inversión, en el empleo y la sostenibilidad ambiental. Un poco a lo que se refería Patricia, en el cambio de paradigma de por dónde van ahora las iniciativas de desarrollo, que efectivamente desde 1992 se venía hablando y se venía advirtiendo de la necesidad de cambiar nuestra forma de consumir y de explotar los recursos naturales. Y también se necesitan de pactos políticos y fiscales para una protección social universal y una progresión redistributiva de los ingresos. Estamos se habla de una nueva propuesta, una nueva arreglo social o comprensión social para poder cubrir todas estas necesidades a las que nos estamos enfrentando. Y hay 3 propuestas muy enfocadas en lo que es la autonomía económica de las mujeres en este momento. Y es la necesidad de que nos dirijamos hacia una sociedad del cuidado. Esto significa que que nuestras sociedades, nuestros países, nuestros gobiernos organicen de una manera sistemática o organicemos de una manera sistemática la dotación de servicios universales de salud, de servicios de cuidado, de personas menores, de personas mayores, de personas enfermas, en fin, con una necesidad de cuidado colectivo. Asimismo, de impulsar políticas de empleo con un modelo de desarrollo sostenible donde se tome en cuenta el trabajo decente, con derechos, con todos los derechos y las garantías laborales y el impulso de la igualdad en el acceso al trabajo y a la remuneración para las mujeres. Y finalmente una política fiscal y de empleo con perspectiva de género como un enfoque transversal en todos los espacios de decisión política y de decisión económica. Con esto concluyo mi presentación y espero pues, comentarios y agradezco mucho la oportunidad de estar hoy con ustedes. Muchas gracias, Thais, y aprovecho para agradecer a todas las personas brinautas que nos acompañan y recordarles también que Voces por Media Calle es un canal con programas que se transmiten en vivo por medio de Facebook Live y que además tiene todo el repositorio de YouTube para que usted pueda consultar los programas anteriores. Así que, si no lo ha hecho, le invitamos a que se suscriba al canal y que nos siga en las redes sociales de cada uno de los programas que, insistimos, son en vivo y tienen una amplia variedad de temáticas. Como último expositor en esta primera parte del panel,
quiero invitar ahora a don Olman Segura Bonilla para que nos acompañe y pueda hacer su presentación. Don Olman Segura tiene un doctorado, un PhD en Economía para la Innovación y el Cambio Tecnológico de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Fue rector de la Universidad Nacional de la UNA, fue presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje del INA y también fue ministro de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Y hoy está formando parte de este panel para compartir con nosotros el tema de la economía de Costa Rica después de la pandemia. Muy buenas noches, don Olman, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todas y a todos los que están con nosotros compartiendo el panel y también escuchando y viendo el programa. Me uno a la felicitación efusivísima, muy, muy efusiva de esta iniciativa de Voces por Media Calle, y doy un especial agradecimiento a Hilda González, que ha estado al frente de esta aventura. Y voy a tratar de resumir en estos 10 minutos qué veo yo de la situación de la economía con respecto a la pandemia y de cómo nos encontramos ahora. Ya lo han dicho las compañeras que me antecedieron en la palabra. La pandemia vino y de alguna manera vino para quedarse, aunque esperamos que ese virus lo podamos manejar y lo podamos controlar, pero definitivamente nos trastocó la forma de vida, la forma de comportarnos como seres humanos y la forma de relacionarnos también en la economía. Los objetivos del desarrollo sostenible que han citado las dos compañeras que me antecedieron, también pues han tenido que ajustarse de alguna forma para poder realmente alcanzar las metas al 2030 que nosotros quisiéramos alcanzar. La parte económica es muy transversal a todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, así es que en ese sentido pues complementa el trabajo que las compañeras han planteado antes. En Costa Rica teníamos ya una situación un poco complicada desde el año 2019, antes de que ingresara el virus a Costa Rica en marzo de ese año, pero de ahí nos complicó todavía más el escenario. La contracción económica que se dio en el año 2020, perdón, en el 2020, cuando ingresó en marzo el virus, la del 2019 ya era una situación económica un poco compleja. Que al final del año 2020 el Banco Central nos da un reporte de una caída en el Producto Interno Bruto de menos 4.5%, un poquito menos de lo que se había previsto, puesto que habíamos pensado en 5 o más de 5%, pero ciertamente la caída más grande en la economía de los últimos 40, 50 años, histórica para nuestro medio y realmente impactante en todos los sectores. La economía cae drásticamente por el distanciamiento, por el cierre de los negocios, por la restricción vehicular, por el uso de una serie de medidas importantes para la salud. Y bueno, de alguna manera había que ensayar las formas de cómo reducir el riesgo para las personas y sobre todo el riesgo de muerte y de contagios graves. El sector turismo fue definitivamente el más afectado, sigue siendo el más afectado. Solo para tener una idea, como un ejemplo, pasó de 3 millones de visitas aproximadamente o un poco más en el 2019 a un cierre prácticamente total en el año 2020. Igualmente el transporte interno en el país, lo mismo que aéreo de llegada de turistas, pues se cerró, los aeropuertos estuvieron cerrados también. La crisis se golpeó muy fuertemente al sector privado y se tuvo que despedir o también pedir la rescisión de muchos cientos de trabajadores, por lo que el gobierno y el Estado costarricense debió aumentar el gasto social. Se introdujo el bono proteger con alrededor de 125,000 colones a cada persona.
que quedaba sin trabajo o que estaba en condiciones de pobreza. Y bueno, se da toda una situación complicada para poder atender a estas personas. El déficit fiscal al final del año 2020 es de menos 8.1% del Producto Interno Bruto, también de los más altos de la historia. Cae la recaudación tributaria de manera significativa porque los negocios no están funcionando, hasta un menos 11.6%. Debo decir que ya se está recuperando un poco por la reforma fiscal que se hizo, en donde cambió el impuesto de ventas a IVA y también porque se cambió la declaración de los impuestos de renta, pero es realmente poco todavía. La deuda llegó a un 67.9% del Producto Interno Bruto y se proyecta en un 70% para el 2021. La siguiente lámina, por favor. Exactamente. Entonces, concretamente, ese es el escenario que tenemos, más un 17.3% de desempleo, y desde luego que coincido con la compañera que el 26.1%, o sea, la mayoría del desempleo es de mujeres. Esa es la situación que tenemos. Pero ahora, justamente, el 30 de julio, hace apenas 4 días, ingresa una primera parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional, 293 millones de dólares. Van a ser 6 desembolsos, pero también empieza una presión adicional para aprobar una agenda complementaria difícil, complicada, que está en la Asamblea Legislativa. Y se proyecta un crecimiento, de acuerdo a las cifras internacionales, de un 3.9% del Producto Interno Bruto del 2021. En efecto, el Banco Central nos habla de las posibilidades de que sí se aprueba el préstamo del Fondo Monetario y la agenda complementaria, y siguen las tendencias que tenemos actualmente a nivel mundial, en donde principalmente Estados Unidos y Europa vienen creciendo un poco más. Entonces, eso impacta positivamente el turismo y impacta positivamente las relaciones con Costa Rica, tanto exportaciones como importaciones. Yo quisiera plantear que un escenario optimista, ya que estamos hablando después de la pandemia, pero como ya dije, ese después es realmente, estamos en pandemia, todavía la pandemia no se ha ido, seguimos usando mascarillas, lavándonos las manos, manteniendo un cierto distanciamiento, pero en medio de ese escenario, yo quisiera ser optimista. Podría uno ser muy pesimista y decir que el virus entra con nuevas variantes, con ciertas afectaciones que nos afectan la salud, pero vamos a plantear un escenario optimista en donde se logre controlar el virus, se vacune masivamente a la población. En este momento apenas tenemos alrededor del 50% con una vacuna, alrededor de apenas del 20% con doble vacuna. Necesitamos llegar a una vacunación total, ¿verdad? Para que nos dé un efecto rebaño, y que si eso se logra, entonces, y siguen las tendencias internacionales bien, entonces aumenta la actividad económica a lo interno del país. Eso permitiría un crecimiento del Producto Interno Bruto y sobre todo una reducción del desempleo. Las personas podrían tener un trabajo decente, podrían regresar a sus puestos de trabajo, y de esa manera entonces también se aumenta la recaudación del fisco, porque sin aumentar impuestos habría un mayor dinamismo con la economía. Este escenario optimista no puede aparecer de la noche a la mañana sin ninguna acción. Tiene que definitivamente introducir medidas para lo que yo llamo un programa de reconstrucción de la economía. Ya ni siquiera hablo de una reactivación económica, porque el gobierno actual ha intentado 3, 4 veces esa reactivación y no ha funcionado. Yo hablo de una reconstrucción económica y sobre todo de confianza en el futuro. Y para eso pues se necesita realmente ese programa que debería llevar un planteamiento de, por ejemplo, reestructuraciones de crédito atrasado, de ofrecer nuevos préstamos para las empresas y los emprendimientos, de crear un fondo de avales que ayude al sistema de banca
a la banca nacional a través de la banca para el desarrollo, mejorar las condiciones de las pymes, mejorar la educación y definitivamente introducir masivamente el Internet por medio de los fondos estos de Fonatel que existen, luchar fuertemente contra la evasión fiscal, revisar y reducir las exoneraciones y definitivamente comprometernos con una disciplina fiscal para poder reducir el endeudamiento. Acciones como esas son las que deberíamos estar considerando y deberíamos evaluar en las próximas propuestas que las candidatas y candidatos de la República, a presidente de la República, nos van a presentar. Yo creo que hay posibilidades, y con esto termino, de tener un escenario optimista siempre y cuando nosotros logremos de verdad revertir esto por medio de políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Olman. Le agradecemos mucho su exposición. Y damos así por finalizada la primera parte del panel con nuestro expositor y las dos expositoras iniciales. Y pasamos al segundo bloque, donde vamos a tener a otras dos y un expositor más. Por eso me complace, para iniciar esta segunda parte del panel, invitar muy cordialmente a la máster Yolanda Trejo Zamora para que nos acompañe con su exposición. Nuestra siguiente panelista es bachiller en educación primaria, licenciada en educación especial y máster en trastornos del aprendizaje. Posee una certificación internacional como coach educativa, es docente universitaria y tiene más de 37 años de experiencia docente. Ella nos va a plantear como tema retos y desafíos de la educación, por lo que le agradezco mucho a doña Yolanda y le cedo la palabra. Buenas noches. Buenas noches, muy complacida, muy honrada de ser parte de este panel tan importante. Y bueno, antes de comenzar, felicitar a Voces por Media Calle por su primer aniversario, con un equipo de verdad de gente muy profesional, que hemos podido llegar a este primer año gracias al trabajo cooperativo que todos estamos realizando. Hoy me complazco en presentar un tema que para mí es realmente, siempre ha sido de mucho interés y de mucha pasión, la educación. Y vamos a hablar de los retos y desafíos de la educación después de la pandemia. Empiezo hablando de la educación como derecho humano, porque precisamente reconocer el derecho de la educación para todos ha sido uno de los valores principales que nuestro país tiene como, en su visión como desarrollo como país principalmente. Eso se establece en el artículo 78, que precisamente nos dice que la educación en Costa Rica es gratuita y obligatoria desde la educación preescolar, la educación general básica y la educación diversificada. Y además, este artículo nos dice que esta educación es costeada por el Estado en la parte pública, por supuesto, y que no se puede limitar por ningún motivo. Desdichadamente, en estos tiempos de crisis, la educación a causa de la pandemia se ha visto rezagada, se ha visto afectada. Y por otra parte, también es importante que no podemos olvidar que la educación tiene una participación activa en la vida de todas las personas y un papel que es clave en el desarrollo de toda sociedad. Dice una frase por ahí importantísima que se la escuché precisamente a la rectora de la Universidad de Costa Rica, muy sabia y muy cierta: no hay desarrollo social que pueda prescindir de la educación. Y por eso es que la educación post pandemia se enfrenta a grandes retos y desafíos, dentro de los cuales voy a mencionar algunos que educadores de Costa Rica y también de otras partes del mundo han considerado como los más importantes de resolver. Empezamos con la digitalización. La transformación digital después de la pandemia no va a ser una opción. Las personas que no puedan adaptarse quedarán rezagadas. El aprendizaje híbrido en este momento fue precisamente lo que permitió dar continuidad al proceso educativo. Lamentablemente, no fue para todos. Es por esto que la transformación digital es un reto necesario y urgente de atender. El docente tiene que capacitarse y urge actualizarse e implementar
nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas plataformas para poder superar este rezago en el que todavía lamentablemente estamos. Y dentro de esta transformación tecnológica debe verse como una estrategia de organización y de capacitación para que todos los involucrados en el ámbito educativo, desde docentes, estudiantes, padres de familia, puedan realmente ver, asumir estas ventajas que nos ofrecen estas nuevas alternativas. Por eso es que se requieren entornos de colaboración que permitan que el estudio para los nuevos y futuros estudiantes sea más productivo y más eficiente. Digitalizar la enseñanza entonces requiere de relacionarse de una forma más fácil y más dinámica, porque la digitalización a futuro va a ser lo que va a permitir facilitar y mejorar el aprendizaje. Un segundo reto tiene que ver con el acceso igualitario. Y aquí tengo que traer esta frase que la hemos escuchado durante tanto tiempo y que ahora es tan válida. La educación es un derecho, no es un privilegio. Desgraciadamente ha sido un privilegio para algunos y no puede seguir siendo un privilegio. Tiene que ser accesible para todos. El acceso desigual, el acceso desigual a la educación ha sido lo que ha logrado una gran decepción en las poblaciones educativas de Costa Rica y del mundo. Este impacto en la ausencia a la educación también demostró que la conectividad es también un derecho que enfatizó las desigualdades educativas. El reto al acceso igualitario nos lleva a superar no solamente la brecha digital en la que en este momento estamos, sino también a garantizar un futuro digital inclusivo. Es una necesidad urgente entonces que los gobiernos ayuden a la educación a eliminar esta desigualdad. Las zonas geográficas no conectadas o con conexión débil deben de inmediato asumirse y deben lograr el acceso a una conectividad, a una tecnología de la información y de la comunicación. ¿Por qué? Porque si no se atiende esta situación, la brecha digital que no favorece el acceso igualitario va a lograr e incrementar estos vacíos y va a generar problemas sociales importantísimos, como la exclusión social, la falta de oportunidades que inciden, por supuesto, en el desarrollo socioeconómico de todos los países. También, por otra parte, la brecha digital y la falta de acceso y de oportunidades a los estudiantes va también a limitar la demanda de estudiantes con capacidades para producir, para crear, para indagar, para emprender, pero sobre todo va a limitar una educación en equidad. Un tercer y último reto de la educación es el rol del docente. Pablo Freire nos dice una frase importantísima: enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear posibilidades para su construcción. Y esto tiene que ver mucho con este nuevo rol que tiene que definir el docente post pandemia. Debe replantear su rol de cara al futuro. Los desafíos son muchos. Tiene que replantear las nuevas formas de enseñanza, nuevas prácticas de llegar al estudiante para enseñarlo a aprender a aprender. Tiene también que redefinir su rol desde nuevas competencias, desde nuevas habilidades, desde cambios arraigados y ayudar al alumno a sobresalir sus talentos. Por otra parte, también es necesarísimo incrementar el vínculo de la escuela con la familia. La familia en tiempos post-pandemia ha cumplido un rol importantísimo como apoyo al estudiante. Deben buscarse nuevas formas de relacionarse en contextos familiares y sociales, que es lo que se ha considerado enseñar más allá del aula. El rol del docente después de la pandemia debe estar enfocado en lograr estudiantes más activos, más participativos, más responsables de su aprendizaje y de su vida, que desarrollen actitudes como la autonomía, la empatía, la tolerancia, tan necesarias en tiempos de crisis.
Para asumir estos retos, la educación se ha planteado algunos desafíos que deben convertirse en acciones concretas. Recordemos que la educación, dice Nelson Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Pero para que esta arma tan poderosa de la educación logre cambiar el mundo, tiene que realizarse desde una educación cambiante. Educación para el cambio es una educación integral desde lo social, desde lo humano, desde una nueva forma de adaptabilidad. También entonces es importante asumir el reto de flexibilizar el aprendizaje, enseñando con metodologías desde el constructivismo, donde el alumno sea el protagonista del aprendizaje y que se dé de una forma colaborativa y cooperativa. La educación humanística entonces sería el tercer desafío de la educación. La educación humanística considerada por muchos como la educación a futuro, una nueva forma de hacer educación, una educación que ofrece un desarrollo más equilibrado y más armonioso, contribuyendo a alumnos que logren una educación efectiva y afectiva. Y termino haciendo algunas consideraciones importantes. Los tiempos de crisis pueden verse de diferente manera, como un paréntesis donde dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, como un tiempo perdido o como una oportunidad de aprendizaje. La educación debe verlos así, como una oportunidad para aprender desde la experiencia y para fortalecerse. El derecho a la educación no puede seguir viéndose afectado por ninguna manera y la educación no se puede paralizar. Y termino con una frase de Alvin Toffler, precisamente futurista sobre la revolución digital, que nos dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Muchas gracias, esa es mi participación. Muchas gracias, Yolanda. Le agradecemos mucho. Y para continuar con este segundo bloque del panel, me complace presentar ahora a María Valeria Vargas Tomás, licenciada, a quien invito para que nos acompañe, licenciada en Ciencias Políticas y maestranda en Salud Pública, con énfasis en Gerencia de la Salud. Además es docente e investigadora en la Escuela de Ciencias Políticas y se desempeña también en la actualidad como analista, conductora y productora de los programas Esta Semana en el 15, en el canal de la Universidad de Costa Rica, y Ciudad Política aquí en Voces por Media Calle. Consultora nacional e internacional en materia de políticas sociales, pobreza, desigualdad, género, salud y comunicación política. Ha colaborado en investigaciones para OPS, CEPAL, PNUD, GIZ, Flaxo, Costa Rica, Fundación Konrad Adenauer, el BID, la OIT y Fundes. Esta noche, Valeria se referirá a los 6 meses del proceso electoral, por lo que le damos la más cordial bienvenida y le ofrecemos la palabra. Buenas noches, Valeria. Muchísimas gracias, don Jorge, por el espacio y también agradecerle a todas y todos los compañeros de Voces por Media Calle, a la vez felicitarles por estar aquí un año después de haber sido tan visionarias y tan visionarios, ¿verdad? De haber pensado en un proyecto de esta magnitud y, por supuesto, agradecerle a nuestras y nuestros brinautas. Justamente como lo decía don Jorge, mi presentación va orientada hacia esos 6 meses que nos quedan en la antesala del proceso electoral que vamos a tener en febrero del 2022 y un poco la coyuntura actual y cuáles son esos posibles análisis de perspectiva que vamos a tener futuro. Lo primero que tenemos que considerar es algo que ya hemos visto a lo largo de la presentación, ¿verdad? Un poco el tono que han puesto las compañeras y los compañeros. Estamos en el último año de la legislatura y justamente se viene una agenda fuerte, Fondo Monetario Internacional, por supuesto. Hay algunos proyectos de ley que tienen que seguir discutiéndose por ese lado. También todo lo relacionado con Costa Rica dentro de la OCDE, y esto ha generado roces importantes dentro de la relación del Ejecutivo y el Legislativo, ¿verdad? Entradas y salidas de personas que han estado dentro del Ministerio de la Presidencia, que es un eje fundamental y es ese corolario que tiene que haber de comunicación entre estos dos entes, el Ejecutivo y el Legislativo, por supuesto. Tenemos un proceso de desgaste típico del último año de gobierno y que esto se ve aunado con el tema de la atención de la pandemia. Por supuesto, el último año de gobierno es quizás donde se ven algunos procesos muy, muy particulares que vemos
anteriormente en otras administraciones, ¿verdad? Como por ejemplo inauguración de infraestructura, cierre de algunos procesos que se venían dando a lo largo de toda la coyuntura de la administración pública, pero también a nivel de la Asamblea Legislativa y como se dice popularmente en la jerga legislativa, el desarrollo de los proyectos chayote, ¿verdad? Los famosos proyectos chayote, que son estos proyectos que se utilizan para rellenar, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta realidad de los proyectos que quizás no tienen tanta relevancia a nivel nacional, pero de la mano de una discusión fuerte de proyectos que son de gran envergadura. Tenemos un contexto que no podemos obviar y es el descontento social que tenemos. Ustedes saben que hace pocos días ya se dio la sentencia de la inconstitucionalidad del proyecto del empleo público. Se aceptan unas cosas y otras no de parte de la Sala Constitucional. También hemos tenido múltiples manifestaciones de personas inclusive que no se habían manifestado anteriormente, como son las personas menores de edad, ¿verdad? Las y los estudiantes con las pruebas FARO, como lo decía la compañera Yolanda anteriormente, ¿verdad? Todo el proceso educativo que ha cambiado a raíz de la pandemia y otro montón de quejas y demandas que el sistema político ha tratado de solventar de la mejor forma, pero como ya sabemos, ¿verdad? Las necesidades son ilimitadas y los recursos siempre son limitados. Además, tenemos una serie de discursos encontrados del dicho al hecho, cosas que han dejado a Costa Rica bien en el ámbito internacional, pero a nivel de la casa nos dejan pensando, ¿verdad? Se da como un dilema o alguna paradoja, si lo quisiéramos llamar de alguna forma, porque a nivel internacional Costa Rica tiene una muy buena imagen, por ejemplo, en políticas ambientales, el discurso de derechos humanos, ahora lo decía la compañera Thais también, ¿verdad? Cómo eso se ve reflejado a nivel internacional y cómo es que eso se ve dentro de la vivencia de las personas, del ciudadano de a pie, de la sociedad civil que tenemos en nuestra Costa Rica. Por supuesto, poblaciones vulnerabilizadas de todo tipo. Ya hablamos un poco del tema de la mujer, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas afro, personas migrantes, refugiadas. Hay una realidad que es muy importante que no podemos descontextualizar y que eso entonces nos está dejando quizás un sinsabor casi que ya a la salida del gobierno de Carlos Alvarado. Y por supuesto los casos de corrupción, que esto lo vemos muy repetidamente dentro de estudios de opinión, esa famosa frase que nos dicen las personas, ¿verdad? Es más de lo mismo, la política nos sirve, hay un desencanto y un descontento muy importante sobre qué es lo que está haciendo la administración pública, ¿verdad? Entonces al final del día las personas se sienten muy apáticas y muy distanciadas de ese proceso electoral. Entonces, de antemano, esto es como el análisis que me gustaría hacer dentro de la coyuntura. Si pudiéramos pasar la diapositiva, por favor, para que hablemos un poco de los escenarios. Hay que hacer como una aventura de prospectiva, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué puede pasar en estos 6 meses que nos hacen falta antes de febrero del 2022? Bueno, lo primero sería que ya tenemos procesos internos que se han dado a nivel de algunos partidos políticos, ¿verdad? PLN, Unidad Social Cristiana, ya tienen a sus candidaturas consolidadas y se están dando también movimientos a lo interno de otros partidos políticos que no quisiera llamarlos minoritarios, pero que quizás son de un tamaño un poco más pequeño que los partidos nacionales o tradicionales. Se han dado anuncios importantes también, por supuesto, adhesiones ya conforme se va reduciendo el tiempo de espera antes de las elecciones, empezamos a ver cómo las personas empiezan a dar adhesiones a ciertos partidos políticos, ¿verdad? Grandes figuras de la vida política costarricense. Entonces, esos son movimientos sobre los cuales tenemos que tener nuestra mirada. Por supuesto, Costa Rica dividida y polarizada. Esto es algo que yo siempre trato de mencionar en mis análisis porque ustedes saben que las elecciones del 2018 se definen por un tema polarizante y ese fue el tema de la unión de las personas del mismo sexo, unión civil. Entonces, todo lo que ello significó para el contexto social costarricense fue la división de dos bandos, ¿verdad? Usted está a favor, está en contra. Usted no puede hablar conmigo si usted no está del mismo lado que yo estoy. Básicamente fue anular y no reconocer a un montón de personas, ¿verdad? Bajo este pretexto de la otredad. Usted está conmigo o está en mi contra. Entonces, yo considero que es muy posible que vivamos otra vez un proceso electoral polarizante. Algunos temas que le tenemos que seguir la pista, por supuesto, el tema del aborto, el tema de la legalización de la marihuana con uso medicinal y también con uso recreativo, que son dos discusiones separadas, el movimiento antivacunas, inclusive, que
antes de la pandemia, pues sabíamos que existía, quizás a un nivel internacional, no tanto a nivel de Costa Rica, pero ahora con la pandemia se ha puesto mucho más en evidencia, entonces puede ser que nuevamente vivamos un proceso electoral altamente dividido a nivel social y polarizante. Algo que no podemos tampoco dejar de pensar que puede suceder es por la cantidad de personas que ya tenemos dentro de la contienda electoral que por lo menos han afirmado un interés de poder participar en el proceso electoral, es que es casi imposible que por matemática electoral rápidamente, si hacemos unos cálculos, no vamos a llegar al 40% dentro de la primera ronda. Entonces ya hay que irnos mentalizando que esto se va a definir posiblemente en una segunda ronda y eso además le dificulta mucho la situación o pone cuesta arriba la situación que vaya a tener que enfrentar nuevamente esa relación del Ejecutivo con el Legislativo y es lo que dentro de la teoría política llamamos un gobierno de minoría, que es lo que tuvo que vivir el PAC. Muchos acuerdos, muchas negociaciones, careo político, lobby, por supuesto, ¿verdad? Muchas dinámicas internas dentro del Ejecutivo y el Legislativo que van a suceder, que como les digo, si hacemos la matemática simple, vamos a tener nuevamente una situación de gobierno de minoría. Ya para finalizar, 2 puntos. Uno, el Tribunal Supremo de Elecciones lo dio justamente en la primera ciudad política que tuvimos, ya el programa cumplió 6 meses y yo siempre lo recalco, en ese entonces Tribunal Supremo de Elecciones con su presidente dijo, la pandemia ha puesto en evidencia cómo las desigualdades que ya conocíamos, ¿verdad? En términos de acceso a los recursos, de demandas sociales, entre otros, la pandemia realmente lo que ha significado es un caldo de cultivo para los populismos a nivel mundial. Vemos cómo se ha dado un fenómeno generalizado, por ejemplo, en Europa del 2 Este. minutos. Gracias. En Europa del Este, en América Latina y por supuesto Costa Rica no está exenta de este contexto. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene eso muy en mente y por supuesto nosotras y nosotros como ciudadanos y votantes informados tenemos que considerar eso a la hora de tomar nuestra decisión electoral. Y ya la última idea, y con esto concluyo, como les dije, el camino está cuesta arriba para poder construir acuerdos sociales y la pandemia básicamente lo que significa es renovar el pacto social, construir una nueva normalidad en ese entendido de que tenemos que volver a estudiar qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y cuál es la Costa Rica del Bicentenario hacia la cual vamos a aspirar. Y esto, por supuesto, planteado en 2 puntos, gobernabilidad y gobernanza. Gobernabilidad, por supuesto, un acuerdo que sea de alta aceptación social y en segundo lugar, la gobernanza, un acuerdo que sea de alta aceptación social, pero que además sea construido bajo los puntos de la intersectorialidad, una mesa de diálogo, todas y todos sentados discutiendo sobre qué es lo que quiere Costa Rica. Por aquí yo dejaría mi análisis, les agradezco mucho. Buenas noches. Muchísimas gracias, Valeria, por su participación y por ajustarse tan exactamente al tiempo. Y me complace presentar ahora al último panelista de este segundo bloque, a quien invito para que nos acompañe, a Daniel López Zúñiga, internacionalista, director académico de Relaciones Internacionales en la Universidad Latina de Costa Rica, profesor con más de 2 años de experiencia, ha escrito artículos, dictado conferencias y participado en la Academia Diplomática de Viena, en Austria, y también ha fungido como representante permanente alterno de Costa Rica en temas de desarrollo industrial, energía atómica, desarme, crimen y delito. Y lo tenemos hoy con nosotras y nosotros para que nos presente de dónde venimos, a dónde vamos. Bienvenido, muchas gracias y muy buenas noches, Daniel. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es un honor ser parte de este panel y más en este primer aniversario de Voces por Media Calle. Y externo una felicitación a todas las personas que han hecho posible esto. El título que le puse a mi intervención fue ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Y es que cuando nos enfocamos desde una perspectiva internacionalista, siempre tenemos que hacer un revisionismo de lo que ha sucedido y lo que podemos esperar que se dé. Siempre tomando como herramienta base al derecho, a la historia y por supuesto a la economía. Y entonces por eso es que les pedí a mis compañeros que me pusieran esa imagen de estilo satelital para poder visualizar a una Costa Rica. Una Costa Rica que desde un punto de vista sistémico pertenece a un sistema
cultural cerrado, con fronteras, con países, con naciones, con gobiernos y un sistema natural abierto. Si aquí pudiésemos visualizar en esa imagen, estaríamos viendo que el Caribe y Centroamérica conforman la mayor cantidad de fronteras en un espacio marítimo y territorial. Es la zona más compleja, como diríamos en la misma teoría de los sistemas. Hay muchos actores y hay muchos temas a tratar en un espacio geográfico relativamente pequeño. Y aquí es a donde me quiero enfatizar en un tema que nos cayó como balde de agua fría. Tal vez que sabíamos o que presumíamos que existía, que fue el tema del narcotráfico. Y esto va aunado al crimen organizado. Si existe el trasiego internacional de drogas, es porque hay grupos organizados dedicados a esta actividad. Y entonces, cuando vimos la noticia de que Costa Rica era el segundo lugar de donde más salían estupefacientes y drogas ilícitas, solamente superado por Panamá, entonces ahí es a donde se viene a configurar una idea en mi persona y formular algunas hipótesis. Y es precisamente cuando vemos este mapa, donde vemos que Colombia, que es uno de los países que tuvo mayor problemática con el tema del narcotráfico y los carteles, empezó a tomar medidas muy aguerridas, muy acertadas algunas, desde los años 90 y durante el inicio del siglo XXI, en la primera década. Esas medidas llevaron también con el advenimiento de la desestructuración de la Unión Soviética y la caída de la bipolaridad a un proceso en que los mismos cárteles tuvieron que buscar nuevas estrategias. En ese caso, me quiero remitir ya específicamente al tema de Costa Rica. Costa Rica, un país desmilitarizado en el sentido de que es un país sin ejército permanente, es más vulnerable a que se pueda dar el trasiego en su mar territorial y en su dominio marítimo. ¿Por qué? Porque no tiene la vigilancia tal vez tan acertada, tan tecnificada como la podría tener un país más desarrollado o con una institución militar. En ningún momento estoy tratando de decir que la falta de ejército de Costa Rica es lo que nos podría perjudicar. No es eso, sino que nos pone más vulnerables. Esto nos llevó a que tuviésemos que generar nuevas políticas, estrategias en el ámbito internacional, en la materia diplomática, y es a donde voy para el 28 de octubre de 1999, que fue cuando entró en vigencia el acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos de patrullaje conjunto. Pues como podrán imaginarse, tal vez fue una muy buena política, pero generó un efecto. Si nosotros le ponemos un cerco al trasiego de drogas que venía generalmente de Colombia y le ponemos ese cerco en el Caribe, por decirlo de esa forma, y en el Pacífico, vamos a tener que entonces van a buscar una alternativa donde empezar a producir o empezar a generar bodegaje para expulsar ese cometido, esa actividad contracomercial, por decirlo de esa manera, o paracomercial, como es el trasiego de drogas ilícitas. Y entonces, 7 años después, el 11 de diciembre de 2006, vemos que ya México declara y establece una guerra contra los cárteles y contra el crimen organizado dedicado al trasiego de sustancias ilícitas en su territorio. Como quien dice, se nos pasó la actividad, se nos pasó el centro de salida a otro lugar para arriba de donde está supuesto, o no supuesto, a donde está el patrullaje establecido por esas naciones. Recordemos que se da aquí un efecto particular aunado a la geografía. Panamá recientemente también había abolido su ejército como institución permanente y además presenta una cuestión natural, el tapón del Darién, lo cual dificulta el trasiego o el tránsito de cualquier tipo por su frontera con el Valle del Atrato,
de Colombia. Esto lleva a que empiecen a generarse sistemas de transporte y estrategias por parte del crimen organizado, en este caso para el trasiego de sustancias no permitidas. Aquí es a donde nosotros vemos que mientras existen políticas públicas, están dándose estrategias de crimen organizado o de actividades no permitidas por los estados que corresponden a esas mismas políticas. Entonces, estas formas de organización, o que llamaríamos paradiplomáticas, antidiplomáticas, tienen estrategias, tienen sistemas de negociación muy semejantes a los que veríamos en estrategias de comercio, en estrategias diplomáticas. Tienen que negociar cuotas, tienen que negociar sistemas de seguridad. Y entonces, ¿cómo hacen para poder brincar esa cerca? Bueno, posiblemente de las costas o posiblemente por vía aérea, si no pueden hacerlo por tierra, van a llegar a territorio ya sea panameño o costarricense. Y entonces se genera una alternativa también del mercado. Si no podemos subir más allá también de México, se va a generar también una situación de consumo, se va a generar una situación de oferta. Pero ustedes y yo sabemos que no todo tipo de drogas son consumibles para las personas dependiendo de su poder adquisitivo. Es ahí donde encontramos datos de la Oficina de Naciones Unidas para las drogas y el delito, donde vemos que desde hace aproximadamente 15 años el aumento de consumo de drogas que no eran tradicionales en Costa Rica y en Panamá, como eran la marihuana, como eran el crack, como eran, etcétera, empiezan a consumirse en estos países. Llámese cocaína, llámese otro tipo de drogas semejantes y derivadas de sustancias químicas o solventes. 2 minutos. Gracias. Vemos entonces después que se genera ese pequeño mercado entre Costa Rica y Panamá, porque el resto de países presenta poca solvencia de poder adquisitivo de esas sustancias. Después, con el fallo de La Haya, en que Colombia tiene acceso a San Andrés y Providencia únicamente por vía aérea y no por vía marítima, Colombia se ve cercado en el Caribe, limitando las vigilancias de países amigos de Costa Rica. Nicaragua también, con una tendencia ideológica muy bien marcada, vería como una amenaza el patrullaje o los buques estadounidenses en cualquier lado de sus mares. Cuando viene el COVID, se internalizan acciones y evidentemente se vuelve tierra de nadie los océanos. Todos nos guardamos en casas, los gobiernos tuvieron que cuidar fronteras, tuvieron que cuidar los barrios, tuvieron que cuidar, y eso permitió, tal vez a la postre, habría que comprobarlo fielmente, el trasiego casi que libre de los estupefacientes. Esto hace que aumente el consumo en países con poder adquisitivo y eso se debió a que hubo un aumento de la producción en Colombia nuevamente. Entonces, estamos en el medio de dos zonas que nos ponen en vulnerabilidad. ¿Cuál es el reto? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Desde el punto de vista internacionalista, tenemos que formular política exterior proactiva y empezar a negociar principios y políticas de cooperación internacional que no solamente vean la seguridad transfronteriza y marítima como un tema de seguridad propiamente, sino como un tema de salud también, porque el consumo de drogas lleva a problemas de salud, un problema de educación, porque tenemos que empezar a formar a nuestra población sobre los efectos y la situación que genera esta realidad, y evidentemente un tema de seguridad en el que tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros barrios, nuestros jóvenes, nuestras personas no estén vulnerables al consumo de estas sustancias que se ven como no permitidas por el simple hecho de que generan problemas sociales, gasto salerario y dificultades en el avance de políticas públicas. Muchas gracias y con esto acabaría mi intervención.
Muchas gracias a Daniel por su intervención y su participación en este panel. Y ahora con el propósito de conocer algunas de las conclusiones sobre estas reflexiones que hemos tenido hoy, me da mucho gusto invitar a este evento a don Vladimir de la Cruz, que es una persona que ciertamente no necesita participación, pero no vamos a omitir la formalidad, por lo menos general, de esa participación, aunque sé que faltarán cosas. Don Vladimir de la Cruz cuenta con más de 40 años de docencia universitaria, se formó como historiador y también en estudios en Derecho, ha impartido cursos en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica. Fue candidato a la presidencia de la República, embajador de Costa Rica en Venezuela, miembro de la directiva del proceso de concertación nacional convocado por el presidente Miguel Ángel Rodríguez, miembro de la Junta de Notables convocada por la presidenta Laura Chinchilla y miembro de la Comisión de Reforma del Estado conformada por el presidente Carlos Alvarado. Entre otros, ha desempeñado como cargos académicos el de decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, director del Instituto de Estudios del Trabajo en esa misma universidad, director de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica en la Universidad de Costa Rica, fiscal de la Asociación Nacional de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, pero además ha sido presidente y directivo de la Editorial Costa Rica, presidente y directivo del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, embajador, como ya dijimos, ante Venezuela, y ha sido distinguido con el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de Historia y el Premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Me complace mucho ofrecerle la palabra a don Vladimir de la Cruz. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge, por cederme la estafeta en este momento de este panel tan importante que ha habido hoy con estos 6 especialistas, con Patricia Rivera, con Thais Aguilar, con Olman Segura, Yolanda Trejos, Valeria Vargas y Daniel López. Me parece que se ha dado una visión muy importante de temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible, la situación de la mujer, sobre todo visto desde CEPAL, con algunos énfasis en Costa Rica, de la situación económica muy detallada, la parte relacionada a ese aspecto, en lo que nos concierne de una rama muy importante para nosotros, que es la educación, que viene desde los días de la independencia, con Juan Mora Fernández, desarrollándose como política pública, incluso de niños y niñas en aquella época, para concluir, y para ver también algunos escenarios importantes de lo que se nos está proponiendo para estos próximos meses hasta febrero o hasta abril, dependiendo si tenemos primera ronda única o pasamos a una segunda ronda electoral. Finalmente, el trabajo presentado en el campo de las relaciones internacionales, donde se hizo énfasis principalmente en el problema de Costa Rica como la bodega más importante de esta región de Centroamérica sin incluir a Panamá, con Panamá, América Central, pero digamos, somos la bodega más importante de droga que hay en esta región. Y eso está dicho desde el año 2019, no es un problema reciente de la pandemia, incluso porque se dice aquí que han cambiado los mecanismos de pago de los narcotraficantes cuando en el movimiento de la droga dejan droga como pago. Ya no pagan en dólares, sino dejan droga como pago que tiene que comercializarse en el interior del país, lo que ha desarrollado bandas criminales, organizaciones criminales en el país, lucha por regiones en ciudades, en territorios, etc. Y por supuesto debe haber una gran complacencia de algunos sectores altos del país, políticos y empresarios que de alguna manera tienen algún tipo de ganancias en eso. Eso no es casual en este país. Desde el punto de vista de lo que se nos ha planteado hoy, hay una cuestión que es clave, dicho de la primera participante, que Costa Rica no va a ser la misma después de la pandemia. No importa cuándo termine la pandemia, si este año o el próximo o dentro de 2 años. La verdad es que nosotros históricamente hemos sabido
vivir con virus y con bacterias, y con pandemias, y con epidemias, y con otras calamidades de esta naturaleza, así como las calamidades naturales, ¿verdad? En cuanto a pandemias y epidemias, bacterias y virus y otras calamidades de este tipo, dichosamente el género humano ha desarrollado las vacunas y las defensas oportunas, aunque a veces tardías, pero oportunas. Pero no ha desaparecido el género humano por ese tipo de cosas. Tampoco vamos a desaparecer ahora. Ciertamente eso va a requerir un proceso educativo más fuerte para formar, digamos, niños y niñas y jóvenes y en general a toda la población frente a este tipo de dificultades y para desarrollar hábitos que difícilmente van a eliminarse, de estarse lavando las manos a cada rato, andar el bozal a cada rato. Eso yo creo que ya casi que se quedó. Ya uno siente que en este momento hay la pandemia da la sensación de que ha disminuido, pero al mismo tiempo se ha flexibilizado un poco el uso de eso y la gente está más segura en la calle. Ciertamente hay que llegar a la vacunación de rebaño, eso es cierto, pero de alguna manera eso se va a ir controlando. No vamos a ser los mismos en muchos aspectos. En un plano internacional van a cambiar las relaciones internacionales. Si la pandemia se desarrolló en Wuhan, en China, y llegó aquí a Costa Rica, eso nos indica toda la cadena de relación que hay en ese contexto y cómo afectó internacionalmente líneas aéreas que paralizaron, líneas mercantes que paralizaron, líneas de transporte terrestre que paralizaron, mercados que cerraron de producción y de abastos, importaciones y exportaciones que se paralizaron. Y esa es una realidad. Y esa economía global de producción, de alguna manera, se va a estar replanteando. Yo todavía no tengo el escenario adecuado para ver cuál es, pero estoy seguro que se van a empezar a replantear fenómenos para que no se vuelva a producir una paralización mundial como la que se ha realizado recientemente. En eso ya se debe estar trabajando. A nivel de viviendas, eso que paralizó la economía condujo a una situación de desempleo creciente impresionante. En Costa Rica llegamos a 600,000 desempleados en el 2020. El gobierno reconoce ahora 440,000 hace poco tiempo. El desempleo de mujeres cabeza de familia no se ha dicho con certeza cuánto es en Costa Rica. Si teníamos 350,000 mujeres de cabeza de familia, en datos que yo manejo extraoficialmente, me dicen que son entre 250,000 y 275,000, con lo cual pudieron haberse perdido 75,000 a 100,000 mujeres cabezas de familia, que son las principales mujeres ingresos de sus hogares, aun cuando tienen esposo o compañero. Y hace un año, en el 2020, a principios, con 220,000 trabajadores y con 220,000 desempleados y con 350,000 cabezas de familia, esos desempleados de alguna manera se sostenían por el trabajo de una mujer, madre, esposa, abuela, hija, o todas juntas, hermanas, todas. En fin, ayudaban al sostenimiento de esos desempleados. Pero ahora que tenemos 440,000 en datos oficiales y datos extraoficiales que siguen siendo arriba de esa cifra, con menos mujeres cabeza de familia tenemos un efectivo de desempleo de casi 400,000 personas. Y eso es una bomba de tiempo. Es una bomba social porque movimientos sociales por el hambre son indetenibles. Si no se impulsan políticas importantes, audaces, reales, efectivas, de carácter social. Para mí el proceso electoral debería tener como elementos centrales los problemas sociales, las políticas sociales, los cantos de sirenas sociales, para decirlo también de esa forma, porque cada proceso electoral también es una reafirmación del pacto social nacional. Si ha habido un movimiento huelguístico importante, si ha habido una presión social en ese sentido, las elecciones mitigan mucho. Mucha de la protesta social no se canaliza políticamente en el proceso electoral, se canaliza en esperanzas, en deseos de superación, de mejoramiento del país,
en torno a lo que pueden ofrecer candidatos y partidos. Y eso mete un frenazo a esas cosas, pero al mismo tiempo hace una afirmación o reafirmación del pacto social. Cada proceso electoral reafirma, para decirlo de esa forma, el pacto social de convivencia nacional, sobre todo en un país como el nuestro, que desde 1882 tiene literalmente procesos particulares de cada 4 años, cambiando gobiernos con bastante regularidad, con bastante tranquilidad, sin grandes conflictos, sin muertos al día siguiente de las elecciones. Y en el caso nuestro, con días que al día siguiente de las elecciones parece que el día anterior no hubiera habido nada en Costa Rica. Entonces tenemos una cultura ahí extraña, pero muy importante, de la formación de los costarricenses. El que no vamos a hacer lo mismo va incluso a cambiar aspectos importantes de nuestra vida. Algunas cosas fueron planteadas ayer, yo recapitulo desde otra dimensión. Proceso educativo. Esto tenemos que cambiarlo. La educación pública ha explosionado, no sé si la palabra estará bien dicha, ha explotado, digámoslo así, frente a la educación privada. Se ha puesto de relieve más huecos, más vacíos en el proceso de la educación pública, desde la formación de los maestros hasta de los accesos en posibilidad de atender desde la distancia a el proceso educativo. La paralización en el sector público de la educación ha sido mayor que en el sector privado. Obviamente el sector privado mete recursos para poder mantener, digamos, la fábrica de dinero que puede significar eso. Ha habido una deserción importante de familias del sector privado hacia el sector público, y eso también va a tener algún impacto importante. Y ha habido una deserción que, según lo que me han dicho a mí también extraoficialmente, puede rondar los 100,000 estudiantes el año pasado que ya no regresan a la escuela y al colegio. Y esto es otra bomba de tiempo, porque esta es presión sobre el trabajo informal, presión sobre el crecimiento de la pobreza y presión sobre el crecimiento de la pobreza extrema. Si la pobreza en Costa Rica, tenemos que decir que no es una pobreza fija, para decirlo de esa manera, es una pobreza móvil. En los niveles de pobreza extrema y de pobreza ha habido siempre una movilidad hacia arriba y hacia abajo. Y ha habido una movilidad de la clase media hacia arriba y también hacia abajo, pero ahora hay más bien una presión extraordinaria hacia abajo de aquellos sectores que las clases medias han salido afectados por el desempleo, por la reducción de jornadas, por la reducción de salarios, por todo lo que puede significar en este aspecto la no movilidad y la pérdida de capacidad de consumo y la pérdida de la estabilidad que se tenía, y eso hace que ese sector empuje hacia abajo a los que posiblemente antes hacían esfuerzos por salir y ahora es más difícil salir. Y por otro lado, porque las políticas del actual gobierno han casi planteado de que durante los próximos 2 años va a haber un congelamiento prácticamente de ingresos y salarios, y no son casuales todas las políticas de empleo público, todas las políticas contra los sistemas de pensión, contra los salarios, con el salario global, todo eso para uniformar hacia abajo y no hacia arriba. Los salarios no deben ser un piso, los salarios deben pensarse en techos. Mientras los precios de los costos de consumo van en ascensor, los salarios siempre van en escalera, y esa es una realidad, y en este momento va a ser peor. Eso lo podemos ver incluso con los aumentos de los combustibles a propósito de la justificación de los costos altos en la adquisición de los mismos. Y se dice que cuesta mucho comprar la gasolina en el exterior, y eso tiene una repercusión a los precios internos y automáticamente suben. Cuando baja la gasolina, cuando baja el precio internacional de la gasolina, bajan el precio de la gasolina aquí sí, pero no bajan los costos de los productos que han subido. Y ha habido una acumulación histórica de apropiación de esos diferenciales que deberían ser consolidados en favor del pueblo. Y debería haber un congelamiento en ese sentido de precios o de alquileres,
o de servicios públicos en electricidad, agua y otros aspectos que compensen una cosa con otra, porque si aumentan los precios, por un lado sí, pero no aumentaron los salarios en la misma proporción, los bajaron más bien, y por otro lado, cuando bajan esos mismos precios internacionales, no bajó baja la gasolina, nada más para la caricatura, pero los precios de rebote de la gasolina se mantuvieron altos, y entonces hay un incremento más de ganancia para los distribuidores de gasolina y para el Estado en ese caso. Yo creo que esto hay que entrarle con bisturí a este asunto. Lo del problema del desarrollo, los objetivos del desarrollo sostenible, me parece a mí que son claves estratégicos, inevitables, pero hay que hacer un gran proceso educativo en ese sentido, desde la más tierna infancia, preparar en esa dirección. Pero no es suficiente solo declarar los objetivos, sino que eso tiene que estar armonizado con las políticas de gobierno, con las políticas de los partidos políticos y ojalá con gobiernos que siguen uno tras otro alternando, porque aun cuando hay repetición de gobiernos de un mismo partido, no hay repetición de programas. Cada partido, cada gobierno de un mismo partido es un grupo el que entra y otro grupo el que sale. Y en ese sentido nos falta desarrollar políticas nacionales de mediano y de largo plazo, porque faltan acuerdos políticos en esa dirección y no hay cultura política en esa dirección. Quizás habría necesidad de hacer transformaciones a nivel parlamentario, a nivel de todo el sistema político, para avanzar en esa dirección que nos permita tomar acciones muchísimo más fuertes y más consolidadas en esa dirección. Si trabajamos para un mundo sostenible, tenemos que convencer a la gente de cuál es ese mundo sostenible y quiénes lo van a disfrutar y quiénes lo pueden disfrutar hoy, no solo mañana, también hoy, porque hay gente que hoy puede disfrutarlo y quizás nunca mañana. Pero en ese sentido hay mucha gente que permanentemente vive en ese mundo sostenible y más allá de eso. Las acciones políticas de eso no se sienten, a pesar de los planes, a pesar de los programas, a pesar de los esfuerzos que se hacen a veces hasta de meter a todas las instituciones del Estado en esos asuntos, pero no se meten de igual manera a los sectores privados. Y en mundo sostenible tienen que ir funcionando los dos, me parece a mí. Eso es un problema importante. La situación de las mujeres en el país, bueno, me parece que es importante decirlo. Yo ya he dicho algunos datos sobre eso. Creo que es cierto eso que se afirmó ahí, que es el sector, digamos, más desfavorecido durante la pandemia, pero lo que ha hecho es evidenciar la situación que ya tenían las mujeres en el país. Con la situación de pandemia todavía no lo sabemos. El post-pandemia que hemos querido de alguna manera reflejar, todavía no lo podemos definir muy bien. Lo que sí sabemos es que va a ser más duro. Aunque recuperemos índices económicos, como planteaba Holman, no vamos a recuperar los escenarios de trabajo. Eso va a ser muy difícil. Incluso hay tendencias a que se mantengan esos trabajos en la forma que ya se redujeron, porque también se adaptaron las empresas al teletrabajo y a otras circunstancias que permitió despedir trabajadores. Y ese teletrabajo también conduce a replantear una serie de problemas relacionados con los derechos laborales de los trabajadores en teletrabajo, el costo de la electricidad que gastan, los instrumentos de trabajo que tienen en las casas. En fin, hay una gran cantidad de otros insumos que podrían empezarse a plantear como nuevas demandas laborales que serían interesantes valorar. Se han reducido los espacios de oficina en muchas empresas por el teletrabajo. Difícilmente se van a volver a llenar de la misma manera. Probablemente esos espacios ya se quedaron así. Va a haber un reacomodo de empresas en espacios más pequeños. Hay que cambiar el modelo de fabricación de vivienda social y de vivienda en general en el país. Va a haber que hacer cuartos más grandes con espacios posibles para que con espacios posibles para que haya dentro de los cuartos también las condiciones aceptables para que allí puedan haber escritorios, puedan haber circunstancias básicas de trabajo o hacer espacios donde hayan comodidades para que niños y padres puedan trabajar desde la casa con sus medios de computación y eso.
Ninguna casa hoy se construye ni siquiera con un estantero. Antiguamente, yo tengo 75 años, cuando yo me crié, en las casas habían lugares para poner estanteros y habían muebles con libros. Ahora no se hacen ese tipo de viviendas. Ese tipo de cosas yo creo que va a estar replanteado ahora en esas nuevas modalidades y en los edificios grandototes esos, en la tendencia que yo ya estoy observando, no en Costa Rica, la veo en el extranjero, es que empiezan a hacer edificios de esa naturaleza, condominios con pisos completos, ya de cubículos para satisfacer esas necesidades de teletrabajo y de telecomunicación para padres, niños y jóvenes en edificios que no tenían esas condiciones en sus apartamentos o en ese tipo de cosas. Entonces yo creo que por ahí van a empezar a ver algunas nuevas situaciones. El problema del desempleo va a ser atendido probablemente todavía con algunas políticas sociales. Eso no va a poder quitarse. Habrá que establecer en algún momento algunos seguros de desempleo. Habrá que hacer los estudios pertinentes para poderlos desarrollar y hacer. Yo creo que a eso tenemos que ir. La reactivación económica y la reconstrucción, me gustó el concepto de reconstrucción económica. Yo creo que hay que replantearlo, que se necesita reconstruir la economía nacional, porque aquí hoy tenemos una economía nacional que hace 35 años no la teníamos. Teníamos todavía a finales de los 80s una economía que descansaba en exportación de 3 o 4 productos. Hoy tenemos casi 6,000 productos de exportación. ¿Cuánto afectó la pandemia a todo eso? Eso es interesante. Turismo. Turismo es cierto, se afectó en el 2020, pero en este año el turismo, aún en la temporada baja que ha habido en estos meses, ha tenido la medallita de oro. Ha habido un llenazo en los hoteles. ¿Por qué? Porque hay plata acumulada en el extranjero que pueden dispararse, pueden venir a gastarla en nuestros países, y entonces ha habido un boom en la temporada baja que ha mantenido los precios altos del turismo. Eso lo sé yo porque he hablado con empresarios de turismo, extranjero incluso, que han manifestado que les está yendo muy bien en este periodo de la pandemia, de manera que el turismo nacional poco, digamos, lo que se mueve a las costas y algunas cosas así, es lo que tradicionalmente se mueve con más dificultades porque todo es más caro ahora. Pero en ese sentido, la otra parte del turismo es que el turismo extranjero se está reactivando con mucha fuerza y se está entrando bastante plata por las mismas razones, porque hay mucha plata para gastar ahí. Los desafíos en educación, me parece que es muy importante lo que se ha planteado. La educación está rezagada, no podemos, si queremos avanzar, si queremos salir de nuestra situación hacia el futuro, a lo que hay que ponerle atención es a la educación y ver cómo rescatamos, si se puede usar el término, y ver si es posible también a los jóvenes que han perdido la escolaridad el año pasado, que suman más de 100,000. No podemos hacer otra década perdida, y eso que no estamos hablando nada más que de un año. No podemos avanzar a una década perdida en educación. La educación es la clave de todos los países y de países como los nuestros. Países comparativamente como los nuestros en Asia y en otras latitudes, hace 30 años estaban peor que nosotros y desarrollaron su educación y hoy están en niveles económicos bastante avanzados. Lo que es la digitalización, esa es una cuestión a la que hay que ponerle atención, pero hay casi 1 billón de colones, estoy hablando de 900,000 millones de colones en estas instituciones encargadas de las telecomunicaciones que están ahí congelados. El próximo gobierno tiene que meterle mano a eso, llevar internet y banda ancha a todo el territorio nacional. Van a salir beneficiados empresarios, industriales, pero también todas las familias del país y todos los niños. Fortalecer en ese sentido todo lo que es el sistema educativo nacional, con aulas mejor acondicionadas a eso. Incluso bajar el número de estudiantes por maestros. Si tenemos maestros de 40 estudiantes, habrá que ponerlos a 18, a 15 o a 20 por aula, y eso va a significar contratar más maestros y no despedir más maestros, pero también hay que poner
énfasis en la formación de los docentes. Ese es un problema que es clave, bien planteado por Yolanda, muy bien planteado. Hay que, digamos, educar al educador, para decirlo de esa manera, ¿verdad? La educación es un proceso que no se puede paralizar. Las relaciones familia, educación van a ser más importantes. La pandemia lo ha mostrado ahora, porque los niños obligaban más la presencia de los padres, que también estaban más en las casas a atender las partes que tenían que atenderse cuando eran de necesidad de atención. En el campo electoral me parece que el escenario se está planteando de manera muy plana todavía. Aunque podemos tener ya 15 candidatos casi presidenciales, los menciono rápidamente: Fabricio Alvarado, José María Figueres, Sergio Mena, Linet Saborío, Natalia Díaz, Eri Feinsack, Rodrigo Chávez, Federico Malabasi, Carlos Valenciano, Rodolfo Pisa, Rolando Araya, Mario Redondo, Rodolfo Hernández, y todavía hay como 6 o 7 en posibilidades de inscribir eso, y hay alrededor de 18 partidos en proceso de inscripción que pueden terminar su proceso o no. Entonces ahí vamos a tener un abanico que, al tener tantos, probablemente produzca más fácilmente ir a una segunda ronda. Y va a haber un esfuerzo gigantesco de partidos como Liberación, quizás más que ningún otro partido, por ganar la primera vuelta, porque su candidato en una segunda vuelta tendría un escenario muy difícil. Entonces me parece que en esa dirección avanza eso por ahí. Es interesante que de los candidatos que hay, casi el 80% van en la doble candidatura. Van de candidatos a la presidencia y candidatos al Congreso de la República. Eso me parece que va a ser una novedad de realizarse, al menos con una parte importante de ellos, porque pondría líderes políticos en la Asamblea Legislativa con capacidad tal vez de llegar más fácilmente a acuerdos políticos nacionales que son necesarios. Para el próximo gobierno hay un cambio muy importante, que es la inversión de las sesiones extraordinarias, de modo que el gobierno entra en mayo con sesiones extraordinarias. Ya este año se puso en práctica, pero el próximo año va a tener la importancia de que todo lo que se diga en campaña, como oferta electoral, como programa electoral, como promesa electoral, con todo lo que digan los candidatos, pero especialmente con el partido que gane, va a tener la oportunidad el 8 de mayo de estar presentando sus primeros proyectos relacionados, ojalá, con la propuesta programática de las elecciones. Si eso resulta así, eso va a contribuir en el largo plazo a ir generando de nuevo confianza en el proceso electoral y en el proceso político, en la clase política, en los políticos, en los partidos políticos, en la política con P mayúscula, como la llama Claudio Alpizar. ¿Por qué? Porque en el proceso electoral anterior ahora, los partidos que ganaban elecciones entraban el 8 de mayo con una agenda que la manejaba la sesión ordinaria, que eso significaba que eran solo los partidos y los diputados los que tenían la iniciativa de ley, y eso se prolongaba prácticamente por 6 meses, teniendo nada más un sándwich ahí de agosto de sesiones extraordinarias, y era hasta diciembre que el gobierno podía hacer 5 meses seguidos de sesiones extraordinarias, pero ya la agenda importante de las elecciones había sido borrada por las necesidades políticas del año. En este momento arrancamos como debe arrancarse, me parece a mí. Ese va a ser un cambio cualitativo, ojalá que tenga el efecto positivo que yo le veo al proceso, ojalá. De lo contrario, si eso no se hace así, va a haber más desilusión en la vida política nacional. El abstencionismo no me preocupa a mí, porque el abstencionismo histórico del país se mueve alrededor del 24% desde 1953 hasta hoy, en la proporción. Y solo en los últimos procesos electorales del 2002 para acá ha subido al 32, al 34%, pero ese abstencionismo es un abstencionismo de votantes que yo los llamo pasivos a favor de quien gana. No es una masa políticamente activa, es una masa
que contribuye a darle estabilidad al mismo resultado electoral. Es la gente que de una manera u otra termina no votando por nadie porque no le importa quién gane, porque sienten que quien gane no los va a afectar negativamente ni les va a alterar su condición de vida. Puede ser que por la pandemia y la situación social que vivimos, eso cambie hoy un poco y a la gente sí le importa ver quién va a ganar y qué puede ofrecerles para que esta situación que se ha generado por la pandemia no se altere más brutalmente. Me parece que ese podría ser la clave. Y eso genera incluso que al día siguiente de las elecciones el resultado electoral se avala por toda la sociedad, no solo por los que participan, sino por aquellos que han visto el proceso de manera indiferente. Indiferente a favor de quien gana, nada más. En la práctica eso es la realidad. Lo digo también por la experiencia que yo he tenido en los 3 procesos electorales que me pareció percibir esa situación. La gente al final esperaba que ganara cualquiera, que con cualquiera iban a tener algún resultado electoral. Eso me parece a mí no ha cambiado. Se agudizó un poquito, pero el histórico nacional no ha cambiado. Si hubiera en la papeleta electoral una casilla de no votar, de voto en blanco, eso sí podría ser una fuerza política que se movilice si se sabe hacer en esa dirección, pero habría que también darle contenido, obviamente, a esa mesa política, a ese resultado político de una casilla en blanco para que vote. Incluso habrá que avanzar probablemente en el futuro a una representación política diferente, no solo de partidos políticos, sino de organizaciones sociales que puedan participar con candidatos, que sindicatos impulsen candidatos, que empresarios impulsen candidatos, porque en esta campaña, en esta que viene, se está dando el proceso a la inversa. Si antes los empresarios pagaban a los partidos por identificarse con ellos y con sus intereses, en este momento hay una presión muy grande para llevar los propios empresarios dentro de los partidos a la Asamblea Legislativa. Y eso ya se está dando en algunas fórmulas de diputados, donde se está viendo la presión directa de las cámaras empresariales por tener ahí sus representantes en posiciones elegibles, y no casualmente con algunos partidos que también representan algunos de sus intereses y que van divididos, no sé si dichosamente, pero van divididos en este momento y que pueden también tener distintas alternativas de elección. El descontento social, digamos, con las políticas de este gobierno, especialmente en el campo laboral, las leyes que se han dictado, ha golpeado mucho. La pandemia golpeó la organización sindical. Si el sindicalismo del país apenas representaba un 8 o 9% nacional, especialmente del sector público, en este momento eso significó también un quiebre, digamos, por las cuotas sindicales, por el temor a estar sindicalizado y perder trabajos, etc. Digamos, a favor del gobierno, porque tampoco hay que entender que el gobierno no tenga posibilidades de ganar elecciones en medio de esta crisis y en medio de este desencanto. La lucha por la pandemia, las obras públicas. Les confieso que he estado casi 2 meses en Guanacaste trabajando allá indirectamente con un hijo y he podido observar que la gente en Guanacaste está muy satisfecha con el gobierno por una gran cantidad de obras que se ven y se sienten en aquella región. Y eso es interesante porque eso es una cosa. Porque a nivel de los trabajadores del Estado no hubo un solo desempleado por la pandemia. A todos les llegó el salario, ni a nadie les rebajaron las jornadas de trabajo. Porque va a haber aguinaldo en diciembre y porque va a haber salario escolar unos días antes de la elección. Todo eso va a influir de una u otra manera en el ánimo de quienes pueden ver en el gobierno de Carlos Alvarado y en el Partido de Acción Ciudadana la posibilidad de que pueda continuar para asegurar en medio de una crisis como la de pandemia que esas cosas no se alteren más allá de eso. En el campo de las universidades nos quedan luchas importantes que hacer, Olman lo sabe, respecto a empleo público, autonomía universitaria y otras cosas que hay por ahí pendientes. Pero eso es. ¿Qué más puedo decir del trabajo que se ha presentado? Y me parece que son trabajos muy buenos en general. La parte de las drogas me pareció muy interesante, todo eso, la parte geopolítica de cómo se mueve eso, muy bien.
Yo creo, sin embargo, que en ese campo hay mucha colaboración nacional de algunos sectores empresariales y hasta políticos en el trasiego de la droga. No es casual que esa cosa suceda como sucede. Y muchas veces se dice que cuando capturan 1.000 kilos de cocaína, pasan 10.000, ¿verdad? Es decir, enganchan, dejan que entren unos, les avisan a la policía para que agarre una lancha y dejan pasar un tren, para decirlo de esa manera, de naves o de lo que sea, ¿verdad? Eso es un negocio. Eso es un negocio grande en Costa Rica y que afecta, que toca, quise decir, a muchos sectores, incluso que pueden tener ramificaciones en partidos políticos. Lo hemos visto en estos días, incluso con los escándalos de la corrupción, cómo entran en contacto altos ejecutivos empresariales con las esferas públicas, pero también hemos visto cómo ha penetrado el narco a nivel de diputados y eso, por dicha, no al estilo de otros países, pero ya se ven los tentáculos donde ellos también quieren tener sus propios representantes. Y esto no es de ahora, desde los 80s, incluso casi llegamos a tener un presidente legislativo comprometido completamente con las organizaciones del narco y de la droga en Costa Rica. No sé si se me quedó algo de tratar de lo que ustedes plantearon, pero me parece que esto que se ha dicho hoy es una verdadera cuestión importante para quienes nos han seguido. Termino con esto. Necesitamos fortalecer valores nacionales. Ya los distintos expositores han señalado algunos de ellos. Necesitamos afirmar la nacionalidad costarricense en medio de la globalización. A medida que la Unión Europea se desarrolló en la forma que se ha desarrollado, los nacionalismos locales se fortalecieron exaltando los valores nacionales, sin desarrollar una ruptura con los conceptos de la unidad europea. La acción y movilización política no va a desaparecer, va a cobrar nuevas formas de manifestarse. Hay que fortalecer los objetivos del desarrollo sostenible a nivel de la conciencia en toda la ciudadanía y con más fuerza. La situación de la mujer hay que refortalecerla también a nivel de la conciencia, valorar eso, incluso llegar a la posibilidad de pagar un salario a las mujeres amas de casa. Yo creo que hay que pensar en esa posibilidad, a modo de una pensión, de una ayuda, de un bono, proteger mujeres amas de casa, alguna cosa de esas. Habrá que ver qué hacemos en torno a eso. Y acostumbrarnos a vivir con virus y bacterias como un estado de conciencia. Generalmente lo hemos tenido, tenemos muchos virus en Costa Rica contra los que hay vacunas y que todavía siguen existentes y bien activos, pero bien controladitos. Desde que se le hace la huella esa dactilar a los niños cuando nacen hasta cuando son adultos, hemos sufrido procesos de vacunación constantes. No hay razón para que la educación nuestra y la cultura haya conducido a que una parte de la población hoy se niegue a ser vacunada. Pienso que el esfuerzo que se ha hecho esta noche es muy bueno. Jorge, que ha estado a cargo de esto, ha sido un buen organizador y director de orquesta, y a nuestros organizadores de plataforma Voces por Media Calle, indudablemente un gran abrazo y mi felicitación calurosa por este esfuerzo que han logrado tener de casi una veintena de programas durante un año. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vladimir, por sus reflexiones y sus palabras, y agradecerle también a las compañeras y compañeros de Voces por Media Calle, el equipo director, el equipo de comunicación, y por supuesto también a Patricia, Thais, Olman, Yolanda, Daniel y también a don Vladimir. Aquí proyectamos algunas de las ideas que queremos nada más dejar plasmadas en este último minuto. Somos un canal virtual, el único que existe en el país y en la región, con más de 30 programas en vivo de temáticas distintas que se transmiten a lo largo de la semana, y por supuesto somos inclusivos y sin fronteras. Este es un proyecto que, como se ha dicho, empezó siendo un proyecto costarricense, pero con visión
y vocación global. Y por eso precisamente el contenido no solo es un contenido de actualidad nacional y global, sino también a través de los programas va a ser muy pronto un contenido periodístico. Y es que es importante mencionar que Voces por Media Calle tiene dos grandes proyectos de apoyo social. El laboratorio académico para poder apoyar a estudiantes universitarios a crear criterio y opinión, y Voces Iguales para apoyar a los grupos de desplazados. Ustedes irán conociendo cada vez más de esto y de los productos y de los avances, así como de los programas que ya están funcionando. ¿Sabe usted que puede unirse a Voces por Media Calle? Estamos en Facebook, en la web, en YouTube y muy pronto en más plataformas. Puede contactarnos al correo vocespormediacalle@gmail.com o también por el Facebook de Voces por Media Calle o comunicarse con el periodista del canal, Ian Sánchez, al número 6344-2265, 6344-2265, o al correo ian.sanchez.fonseca@gmail, y nuestro periodista estará en contacto. Ha sido una muy provechosa jornada. Agradecerles a todas y todos por haber participado, por el entusiasmo de formar parte de este proyecto y de continuar adelante. Ahora que empezamos justamente este segundo año con nuevos proyectos, nuevas ideas, con la posibilidad de seguir adelante, de crecer inspirado en los valores y en las ideas, y que arrancamos, insisto, un segundo año trabajando por crear nuevos espacios y contenidos nacionales y globales. A todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Felicidades, Voces por Media Calle, y adelante. Muy buenas noches, tengan todas y todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches también. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias. Cuídense. Hasta luego, gracias, muy gentiles.